Hola Santiago, ¿cómo estás? Santi, Santiago, Santiago, tú que se... Santiago, ¿o soy yo? ¿Sí se me escucha a mí? Yo, Santiago, bueno, esperemos de un ratito. Lo más que... ¿Ya? Santiago, hola Santiago. No te escucho, no sé si me escuchas, Hola, Santi. ¿ahí me escuchan? Ya te escucho. Ya listo, Hola lo siento, Santiago. problemas técnicos. Hola, Problemas técnicos locales, di. sí, sí, obviamente Bueno, local. vamos a dar inicio a la última parte del curso Introducción a la Geometría Simpléctica, dictado por el profesor, sí, Santiago H. Santiago, agradecerte por haber compartido estas 2 semanas. Tu curso lo pusimos a 2 semanas para ir suave, suave, y gracias Ujú. por hacerlo. Te agradecemos mucho. ¿Podemos iniciar, Santiago, por favor? Claro, sí. Muchas gracias de nuevo por la invitación a dar este curso y también a todos los que están aquí presentes siguiendo el curso. Y bueno, primero quería, antes que nada, antes de que se me olvide, quería darles unas referencias para estas últimas partes del curso y también para los que estén interesados en estudiar un poco más de lo que yo hago de investigación. Entonces, quería darles las referencias de dónde estamos parados ahora y lo que vamos a hacer el día de hoy, por si acaso no me dé tiempo a cubrir todo y para que ustedes también tengan otros ejemplos. Entonces, nosotros ahorita vamos a revisar dentro del libro de Ana Canas da Silva, que es el libro Lectures on Symplectic Geometry, que les había dicho en un inicio. Nosotros estamos aquí, este libro de Ana Canas da Silva. Aquí en este libro vamos a revisar básicamente, ahorita vamos a comenzar la parte siete, que es acerca de mecánica hamiltoniana, mecánica hamiltoniana. Específicamente vamos a revisar el capítulo 28. Entonces, disculpen, 18. Para que vean que obviamente no estamos haciendo un curso completo en geometría simpléctica, sino estoy cogiendo diferentes temas de diferentes lados, entonces me he saltado, como se habrán podido dar cuenta, muchos capítulos. Y otra referencia, entonces esta es una de las referencias que yo les dije que era la principal, una de las principales del curso. Y hay otra referencia que yo les quería compartir que va más con respecto a mi área de investigación, que es esta, que se llama Lectures em, on Lagrangian Torus Vibration. Lagrangian Torus Vibrations. Este, este libro está de hecho disponible en el archive. Johnny Evans subió una versión gratuita del libro. Y aquí vamos a recién comenzar en el capítulo 1. Esta referencia la recomiendo mucho a todos los que me preguntan acerca de referencias con respecto a lo que yo hago de investigación, pues les recomiendo este libro. Es muy bueno, muy autocontenido también. Bueno, obviamente asume toda la parte de variedades diferenciables, pero a partir de ahí es bastante autocontenido. También le recomiendo mucho los trabajos de Johnny Evans. En general, él tiene un canal en YouTube donde también tiene
un curso en grupos de Lee, tiene cosas muy interesantes. Incluso tiene un blog donde escribe acerca de temas, digamos, de matemática más moderna y lo escribe de una forma interesante. No diría que es apto para todo público, pero por lo menos te da una idea de a dónde van la investigación actual en matemática, especialmente en geometría simpléctica. Ok, entonces, bueno, antes de que se me olvide, quería darles esas dos referencias para lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. La clase del día de hoy, básicamente, espero poder llegar al teorema de Arnold-Liouville. Teorema de Arnold-Liouville. Ese es el objetivo de la clase de hoy y espero poder llegar hasta ahí. Y si me da más tiempo, pues haré algunos ejemplos y algunas cosas de cómo se ve esto, porque como les digo, esto viene dentro del capítulo de mecánica hamiltoniana. Eso quiere decir que esto se va a poder también entender desde puntos de vista físicos y justo estaba leyendo un par de ejemplos que tal vez les podría repetir aquí, si el tiempo nos permite. Pero bueno, entonces en nuestro setup, bueno, hoy vamos a utilizar lo que vimos ayer, entonces también voy a refrescarles un poquito la memoria de lo que vimos ayer conforme vayamos dando esta clase. Entonces nuestro setup de siempre es que nosotros tenemos un m omega, ¿no es cierto? Que esto va a ser una variedad simpléctica, ¿ok? Em, Algo bueno y algo malo de haber dado la revisión. Bueno, lo bueno de haber dado la revisión fue que hicimos muchas cosas de formas diferenciables y así. Lo malo es que estaba usando la omega para acá formas, para cualquier tipo de forma. Y después estaba usando omega para variedades simplécticas. Espero que en las notas que vaya a hacer en un futuro pueda corregir ese pequeño error, porque no me gustaría que se confundan con respecto al omega. Me gustaría reservar la omega solo para variedades simplécticas. Entonces, en la clase de hoy, omega solo va a ser una dos forma, ¿ok? Simpléctica, ¿ok? Entonces, en la clase de hoy, omega está fijada, ¿ok? Y mi m también está fijada como siendo de dimensión 2n, ¿ok? Eh, Sé que hemos estado trabajando en diferentes contextos, pero en la clase de hoy vamos a fijar esta notación, ¿ok? Entonces, vamos a definir, como bien dice el nombre, en mecánica hamiltoniana vamos a usar hamiltoniano. Y quiero definir exactamente a qué nos referimos con hamiltonianos desde el punto de vista matemático. Eh, ajá. Tal vez en física tengan otra interpretación, otras definiciones que posiblemente sean análogas, pero desde el punto de vista matemático vamos a trabajar con lo siguiente. Entonces vamos a tomar una función h de m a los reales, suave, ¿ok? Ahora, aquí vamos a tener una propiedad muy interesante, ¿ok? Nosotros sabemos, entonces lo que nosotros sabemos recordar, ¿no es cierto? Habíamos visto cómo sacar el diferencial de h, ¿no es cierto? Habíamos visto cómo se saca el diferencial de h y habíamos visto que esto es una unoforma, ¿verdad? Y también habíamos visto otra cosa interesante. Habíamos visto que dado que la omega es no degenerada, entonces esto implica que existía un isomorfismo dada por la omega, ¿no es cierto? Que le voy a llamar phi, un isomorfismo entre TPM y T estrella de PM, ¿verdad? Esto, un isomorfismo. ¿Ok? Habíamos visto esas cosas. Ahora, recordando esto, ¿ok? Ahora vamos a definir un campo vectorial de la siguiente manera. Entonces yo voy a definir un campo vectorial VH y de hecho, como esto es un isomorfismo, ese campo vectorial va a ser único. Entonces, dado esto, existe un único campo vectorial VH tal que tenemos lo siguiente, que la contracción VH de omega es igual a DH. ¿Ok?
Primera pregunta, ¿cuál es la hipótesis? ¿La hipótesis de qué? Ah, no, solo quería que, dado lo que están recordando aquí arriba, ¿no es cierto? Dado que tenemos estas cosas dentro de mi variedad simpléctica, o sea, la hipótesis sería que tengo una variedad simpléctica. Entonces, como tengo esta variedad simpléctica, entonces existe este campo vectorial. Por el hecho de que DH es una forma y que omega es no degenerado. ¿Ok? A eso me refería. Ok, perfecto. Em, ok, entonces tengo esta contracción, ¿ok? Y en omega y me da DH. Ahora, em, esto tiene sentido. Les había dicho que la contracción, básicamente, la contracción de una dos forma es una uno forma. Y básicamente la contracción que tengo aquí va a ser básicamente el mapa que es este isomorfismo. ¿Ok? Entonces esto se puede definir puntualmente. ¿Ok? O sea, puntualmente puedo encontrar estos espacios de TPM que me van a dar puntualmente el DH. ¿Ok? Y después, extendiendo eso globalmente, tenemos un campo vectorial VH. ¿Ok? Es la idea. Perfecto. Aquí quiero poner una observación. Solo lo voy a decir, no lo voy a escribir, pero la observación es que aquí en muchos textos también aparece menos. De hecho, si ustedes se van a las referencias y ven exactamente en el capítulo 18 y en el capítulo 1, Johnny Evans usa menos y Ana Canas da Silva usa más. Yo me voy a quedar con el más. No sé en física si ustedes ponen el más o el menos, pero bueno, en matemáticas hay esa controversia que depende del paper que estás leyendo, depende del autor. Eh, Algunos usan más, otros usan menos. En física dicen que usan menos, entonces eso es. En física usan menos. Perfecto. Entonces, la definición es la siguiente. Entonces voy a poner aquí con azul unas bolitas. ¿Ok? VH, déjenme poner con este color. VH es llamado campo vectorial hamiltoniano. Entonces, va a ser campo vectorial hamiltoniano. Campo vectorial hamiltoniano. ¿Ok? El flujo, acuérdense que nosotros habíamos visto en la anterior clase que dado un campo vectorial, nosotros podíamos encontrar un flujo, ¿no es cierto? Las isotopías que habíamos visto. Entonces el flujo, entonces aquí voy a poner el flujo. Voy a usar la misma notación que estuve usando. Espero no perderme en la notación porque como vi en varias referencias, creo que tal vez confunda las notaciones, pero espero no hacerlo el día de hoy. El flujo, que le voy a llamar ρt, pero le voy a poner una H aquí para decir que vino de esta H y de este VH, ¿ok? De VH es llamado el flujo hamiltoniano. Entonces es el flujo hamiltoniano, ¿ok? Y finalmente, en este contexto, nosotros decimos que H es un hamiltoniano, ¿ok? Esto pues debería ponerle morado, ¿ok? Perfecto. Entonces tenemos esta definición y bueno, ustedes ya van viendo de dónde ya aparecen las cosas que vimos la anterior clase con respecto a lo de los campos vectoriales, con respecto al flujo, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver dónde estas cosas son útiles en geometría simpléctica, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos el siguiente lema. Entonces, creo que me va a alcanzar, espero poder hacer lema y demostración aquí abajo, si no, tal vez no sea una buena idea, pero bueno. Lema es el siguiente. El flujo hamiltoniano satisface lo siguiente. Entonces vamos a tener dos cosas, A y B, la primera y la segunda. La primera es que si hacemos el pullback de nuestra forma omega, nos va a dar omega, ¿ok? Y la segunda es que si hacemos el pullback, ay, aquí estoy confundiendo la notación, el pullback de nuestra H nos va a dar H.
¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del caminito, ¿no es cierto? Acordémonos que la idea que teníamos en nuestra cabeza era básicamente que cuando fijamos un P, ¿no es cierto? Fijamos un P, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el phi 0 HP, ¿no es cierto? Que es básicamente el mismo punto, no le he movido nada. Y después en un tiempo, ¿no es cierto? Me lo lleva para acá, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice básicamente que la omega no cambia cuando me muevo de un punto a otro dentro de la isotopía, ¿no es cierto? Dentro del flujo, ¿ok? Que mi omega no está cambiando cuando yo me muevo dentro del flujo. Y no solo eso, el valor de h, acuérdense que h es una función que va a m a los reales. Es decir, que si en un punto vale, digamos, 5, ¿no es cierto? Si yo me muevo por el flujo, va a seguir valiendo 5. ¿Ok? O sea, no estoy perdiendo, básicamente estoy conservando estas dos cantidades, estoy conservando tanto H como omega. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Pues la demostración va a ser usando las propiedades que vimos. ¿Ok? Entonces, aquí quiero igual hacer algunas analogías para que ustedes vean que esto tiene sentido. Yo quiero demostrar que esto es omega, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo esto en cero? En cero habíamos visto que estas isotopías son la identidad, ¿no es cierto? Entonces aquí sería la identidad de omega, me daría omega, ¿verdad? Entonces en el punto cero ya vale omega. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si siempre vale omega, ¿qué quiere decir esto? Que esto es constante con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quisiera demostrar que la derivada con respecto al tiempo de esto de aquí, esto es igual a cero. Me gustaría poder demostrar eso, ¿verdad? Ahora, ¿dónde hemos visto esto antes? Pues dentro de las proposiciones que les di, vimos que derivar esto básicamente es poner aquí afuera como que el pullback y adentro la derivada del I con respecto al campo. ¿Ok? Entonces vamos a poner exactamente las fórmulas que hemos visto. ¿Ok? Entonces esto es básicamente aplicando la primera fórmula que hemos visto. A lo largo de este día voy a ocupar exactamente las dos fórmulas que les puse arriba. La primera, que era con respecto a esto de aquí, y la segunda, que era con respecto a la fórmula mágica de Cartán. ¿Ok? Entonces las dos van a ser mis herramientas del día de hoy. Y básicamente entonces lo que habíamos visto es que esto va a ser el pullback, ¿no es cierto? De la derivada del I, VH de omega. ¿Ok? Ahora, para demostrar que esto es cero, me bastaría demostrar que esto es cero. ¿No es cierto? Entonces ahora me interesa solo esta parte de aquí. Ahora es la parte donde vamos a ocupar la fórmula mágica de Cartán. ¿Ok? Entonces estoy haciendo la demostración de la parte A, ¿no? Vamos a ocupar la fórmula mágica de Cartán. ¿Qué decía la fórmula mágica de Cartán? Que tengo que hacer primero, ok, primero la derivada de la contracción de omega más la contracción de la derivada de omega. Omega es cerrado, ¿no es cierto? Entonces esto es cero. Primer trabajo hecho. Ahora, esto de aquí, por definición, es DH, ¿no es cierto? Entonces esto me va a quedar D de DH. Y las propiedades que habíamos visto de la derivada exterior, esto es cero. Entonces he demostrado la parte A. ¿Ok? La parte B les dejo de ejercicio, pero básicamente ya vieron el truco, ¿no es cierto? Ya vieron el truco. Entonces, ¿cuál es el truco? Primero van a ocupar la primera fórmula para poder expresar esto con respecto a la derivada del I, y después van a ocupar la fórmula mágica de Cartán para la derivada del I. ¿Ok? Entonces, la segunda parte les dejo como ejercicio. Es por definición. Fíjate que el campo VH, ¿no es cierto?, está definido de esta manera para que satisfaga esta ecuación de aquí. Es por eso que esto me da esto. ¿Ok? Yo he definido a mi campo vectorial como satisfaciendo esta propiedad. ¿Ok?
Pero, ok, listo. Perfecto. Ahora, em, había personas ayer que me estaban hablando del corchete de Poisson y hoy vamos a definir el corchete de Poisson finalmente. Y vamos a ver para qué más o menos funciona. Entonces, definición. ¿Ok? Voy a definir FG. FG van a ser dos funciones suaves, entonces déjenme primero escribir eso de ahí. FG, elemento de C infinito M. Y voy a definir el corchete de Poisson de FG. ¿Ok? Esto lo defino como siendo omega de VF, VG. ¿Ok? Esto es el corchete de Poisson. ¿Ok? Ahora, propiedades del corchete de Poisson. ¿Dónde nosotros ocupamos el corchete de Poisson? Pues lema. Ok, entonces el lema nos va a decir lo siguiente, que el corchete de Poisson es igual a cero si solamente si los flujos de F y el flujo, ay, estoy cambiando de notación, el flujo, ahora le voy a poner aquí S, de G conmutan. ¿Qué quiere decir que conmutan? Básicamente que yo puedo aplicar primero uno y también puedo hacer lo contrario, que hacer esto da lo mismo. ¿Cómo se ve eso en mi dibujito? Pues yo pienso, ¿no es cierto? Tengo aquí una curva, ¿no es cierto? O, o sea, mejor dicho, tengo un punto. Entonces digamos que tengo aquí mi punto P, ¿no es cierto? Y yo me puedo mover por dos caminos, básicamente. Ahora me puedo mover por ROTF o ROSG, ¿no es cierto? Entonces digamos que me muevo primero por ROTF, ¿verdad? Entonces estoy haciendo esta parte de aquí, ¿verdad? Me muevo primero por ROTF y después me movería por ROSG. Entonces, digamos que me muevo primero por esto, ¿no es cierto? Entonces llegaría a un punto por aquí, ¿verdad? Esto va a ser ROTF de P, ¿verdad? Y después me puedo mover por el otro camino, ¿cierto? ROSG. Entonces me puedo mover siguiendo el otro flujo. Entonces, digamos que tengo otro flujo por aquí. La línea nos hizo bonita. Déjenme ver si puedo hacerlo bien. Ah, bueno, no paso por el punto, pero creo que puedo moverle. Perfecto. Ahora me muevo por ROSG. ¿Ok? Una vez que me muevo por ROSG, voy a llegar a otro punto por acá arriba, que va a ser exactamente el punto de haberme de esta composición, ¿no es cierto? F, P. ¿Ok? Y que conmuten me dice básicamente que pude haberme movido primero por el otro camino, ¿no es cierto? Por el camino de por aquí. Déjeme ver. Ah, perfecto, salió bien esta vez. Pude haberme movido primero aquí y después pude haberme movido así, ¿no es cierto? Igual, esto va a seguir siendo ROSG. No voy a escribir todo porque me voy a tardar mucho, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Que haber hecho primero esto y después de esto da lo mismo que haber hecho esto y después de esto. Cosa que no es, o sea, haciendo el dibujito con líneas paralelas se ve trivial, pero básicamente esto no sería algo trivial para todos los flujos, ¿ok? Puede ser que tú te estás moviendo con un flujo por un lado y después te desviaste y a lo que regresas quedaste por aquí y que cuando te moviste este te llevó más acá y cuando regresaste te dejó por acá, ¿ok? Entonces, no necesariamente estas cosas deben ser iguales, o sea, estas composiciones deben ser iguales, pero el hecho de que el corchete de Poisson sea igual a cero me dice que las dos cosas conmutan, ¿ok? Entonces, eso es algo interesante. eh, Trabajar con estos flujos. Ya vamos a ver más tarde, de hecho, en el teorema de Arnold-Liouville, espero que se nos quede un poco más claro cómo se hacen esto. No voy a demostrar este teorema,
Esto es un poco más complicado de demostrar, por eso la demostración no la voy a hacer por tiempo, básicamente. Pero vamos a ir a otras cosas. Entonces, hemos visto una propiedad del teorema de Poisson. Ahora vamos a ver otra propiedad dentro del siguiente lema. Entonces, aquí vamos a considerar F, un hamiltoniano, FH hamiltonianos. Acuérdense que en mi contexto decir que son hamiltonianos es decir que vienen con la información del campo vectorial hamiltoniano y bueno, lo que habíamos puesto como las primeras partes, ¿no? Entonces, digamos que F y H son hamiltonianos, entonces F corchete H es igual a cero, si y solo si, ah, si y solo si F es constante a lo largo del flujo, a lo largo del flujo eh, rote H, es decir, del flujo dado por H. Y fíjense que también sirve al contrario, ¿no? Porque los dos son hamiltonianos. Entonces F es constante a lo largo de rote H, pero al mismo tiempo también H va a ser constante a lo largo de rote F, ¿ok? Pero solo voy a demostrar uno de los lados. Creo que por simetría es obvio que da lo mismo, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué también quiere decir? ¿Qué también implica esto de aquí? Que si aquí nosotros sabíamos, ¿no es cierto? Porque nosotros ya sabíamos que si tú giras, digamos, te mueves en el mismo flujo dado por tu misma función, es decir, F, ¿no es cierto?, me da el flujo rote F, ¿no es cierto? Y habíamos visto que si tú te mueves en este flujo, sigues conservando F, ¿ok? Pero ahora está pasando algo más sorprendente todavía, que si tienes que el corchete de Poisson con G es cero, entonces no solo estás conservando F, sino también estás conservando G, ¿ok? Entonces, a lo largo de este camino estás conservando los dos, F y G, y esto está dado porque este corchete de Poisson es cero. Y lo mismo, como les digo, esto es como, tienes una especie de simetría aquí también, ¿no es cierto?, entre F y G, ¿ok? Por definición, si esto es cero, no importa el signo, acuérdense que cambiar BG, BF, simplemente me alteraría el signo aquí, pero si es cero, el signo no importa básicamente, ¿ok? Entonces, básicamente por conmutatividad en este caso, eh, pasa lo mismo al contrario, ¿no es cierto? O sea que también estamos preservando tanto el valor de f y el valor de g, tanto en los dos caminos, ¿ok? Entonces, en todo este diagrama de aquí que estoy dibujando, se conserva f y g, ¿ok? Perfecto. Entonces, f es constante a lo largo de rote h. Esta demostración sí la voy a hacer porque es una demostración también que no es muy complicada, es bastante fácil de hacer. Entonces, las cosas fáciles las hacemos, las difíciles las dejamos para que ustedes las revisen después. Entonces, nosotros entonces queremos que ver, ¿qué queremos ver? Que f de rote h, ¿no es cierto?, es constante. Y si queremos ver que algo es constante, entonces, ¿qué hacemos? Le derivamos con respecto al tiempo y queremos que esto me dé cero, ¿no es cierto? Ahora, esto de aquí es equivalente, ¿no es cierto? Lo que está ahí en el medio de paréntesis es equivalente a hacer el pullback, ¿no es cierto? De la cero forma F. Y nosotros habíamos visto, ya de nuevo vamos a aplicar el primer lema que yo les di. Solo les di dos propiedades. Cuando hicimos la derivada del I, ¿no es cierto? Fueron muchas definiciones y solo dos propiedades. Este lema y esta proposición. Entonces siempre vamos a ocupar solo el lema y la proposición. Entonces, el lema básicamente me dice que esto va a ser rote h estrella de la derivada del I de f. Ahora quiero calcular la derivada del I de f, ¿no es cierto? Porque me basta demostrar que esto es cero para que todo sea cero. Entonces, vamos a ver qué es la derivada del I de f. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Fórmula mágica de Cartan de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Básicamente tengo que la derivada de IXH de F más I. Bueno, la contracción. Normalmente yo me equivoco y siempre pongo la I, pero es contracción.
X, em, XH de F. Por definición habíamos visto que esta contracción de cero forma de cero, ¿no es cierto? Entonces solo me queda esto. Como DF es hamiltoniano, ¿no es cierto? Tenemos la igualdad, ¿no es cierto? Y XH, ¿qué va a ser? Va a ser I de F, y XF, perdón, de omega, ¿verdad? Poniendo todas las piezas en orden, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar omega de X, em, sí, XF, XH. No, me va a quedar primero XH y después de XF. No, XF, XH, está bien. XF, XH. Ajá. Y esto va a ser el corchete de Poisson de F y H, y esto va a ser cero, por hipótesis, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué se sacó el pullback de la derivada? Ok, el pullback se saca, o sea, te refieres a esta parte de aquí, ¿verdad? A este paso de aquí. Este paso de aquí, básicamente, lo que estoy haciendo es ocupar el lema. O sea, esto hay que demostrar, esto no es algo obvio, ¿ok? Y ese lema lo pospuse porque, ya de nuevo, no es algo obvio y no es algo que se pueda hacer tan rápido en una clase, entonces solo les di el lema y no les di la demostración. Pero puedes buscar la demostración y esto es verdad, ¿ok? Lo siento. Lo siento por no tener todas las demostraciones en este curso, pero por tiempo. eh, Ajá, prefiero mantener el curso solo así, un poco más simple también. Perfecto. Entonces, tenemos ya nuestra demostración. Esto acaba la demostración. Básicamente, entonces hemos demostrado una propiedad súper interesante, ¿verdad? Que si el corchete de Poisson me da cero, entonces estoy conservando tanto la función f como la función h. Aquí arriba sería tanto la función f como la función g. Ahora vamos a ver algunas definiciones, ¿ok? Vamos a ver un par de definiciones que van a ser útiles para luego ver en el teorema de Arnold-Liouville, ¿ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente, la primera definición, ¿ok? La primera definición nos dice que vamos a tener funciones en n, entonces f1 hasta fn van a ser funciones c infinito de m, ¿ok? Y estas funciones se dicen independientes si tenemos que de f1 en p hasta de fn en p son linealmente linealmente independientes en un abierto. Bueno, sería para todo P en un abierto denso. Para todo P en un abierto denso de M. En un abierto denso de M. ¿Ok? Eso va a ser independientes y ahora vamos a tener dos definiciones más antes de poder llegar al teorema de Arnold-Liouville. Entonces, la otra definición, ¿ok? Es la siguiente. Yo voy a decir que, de nuevo, voy a tener funciones f1 hasta fn. Em, Tal vez aquí debería poner fk, porque n estoy usando para decir que mi variedad tiene dimensión 2n, y aquí no necesariamente necesito n, ¿ok? Sino hasta acá. Hasta acá está bien. Ok, entonces, de nuevo, estos son funciones a infinito en M, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser un sistema integrable. Entonces, de hecho, lo voy a escribir así. Entonces, voy a decir que esto es un sistema integrable. Sistema integrable. Sí, tenemos dos condiciones. Sí, tenemos dos condiciones. La primera va a decirnos que
F1 hasta FK, F1 hasta FK son independientes. Ah, eh, ok, creo que no ok, quiero definir un sistema completamente integrable, entonces eh, déjenme modificar esto. No quiero definir un sistema integral, quiero definir un sistema completamente integrable, entonces voy a tener n. Ahora sí, n con n igual a, ok, déjenme poner esto aquí. Dimensión de m, recordando que dimensión de m es igual a 2n. Ahora sí quiero n de aquí, ¿ok? Es un sistema completamente integrable. Completamente integrable. Integrable. Eh, déjenme poner aquí sistema, aunque sea solo con siglas. Sistema completamente integrable. ¿Ok? Sí, estas funciones son independientes y además voy a tener que el corchete de Poisson de FI con FJ es igual a cero para todo IJ. ¿Ok? Perfecto. Última definición antes de, sé que estoy un poco cargando de definiciones, pero ya vamos a ver. Básicamente lo único que he hecho hasta ahora es hacer lo del corchete de Poisson, ¿no es cierto? Que más o menos espero que hayan entendido las propiedades que tuvimos aquí una vez que lo definí el corchete de Poisson, ¿ok? Y ahora quiero buscar cuánto va a ser básicamente el número máximo de funciones de este estilo que puedo hacer, ¿no es cierto? Porque fíjense que aquí he tenido dos, ¿no es cierto? Digamos que con dos tengo. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿cuántas puedo encontrar? ¿No es cierto? ¿Cuántas de estas funciones puedo encontrar? Y no solo quiero encontrar más funciones, también quiero que de alguna manera sean diferentes. Por eso es que definimos este concepto de independientes, ¿verdad? De alguna manera, porque claro, es obvio que si yo cojo f con f misma, ¿no es cierto? Cuando tú te vas acá y tienes f con f, esto obviamente te va a dar cero. Entonces, es trivial cuando las cosas no son independientes, ¿ok? Por eso que buscamos este sentido de independencia, ¿ok? Primera definición que hemos visto. Y ahora, por motivos que no quiero discutir tanto hoy, vamos a ver que lo máximo que tú puedes obtener son n de esto. Por eso es que esto se llama un sistema completamente integrable, ¿ok? Si la dimensión de mi variedad es 2n, puedes demostrar que lo máximo que puedes conseguir son n de estas funciones, tal que son independientes y tal que el corchete de Poisson entre las dos te da cero. ¿Ok? Entre cada par de estas te da cero. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la motivación de este estudio. Tú encuentras propiedades buenas del corchete de Poisson y quieres explotarlas al máximo, ¿verdad? Entonces tenemos esta definición de independencia y esto de que sería lo máximo que podemos explotar estas simetrías dadas por el corchete de Poisson. ¿Ok? Última definición, y me alegro mucho poder definir esto ahora, aunque tal vez sea, eh, pude haberlo definido antes, pero no había un motivo claro de por qué definir, entonces lo he pospuesto hasta ahora que es necesario. Que es básicamente en lo que yo trabajo con variedades, subvariedades lagrangianas dentro de variedades simplécticas. Entonces nosotros decimos que una subvariedad, variedad L, como de M omega, de nuestra variedad simpléctica, es lagrangiana, ¿ok? Si satisface lo siguiente, tenemos dos condiciones. La primera condición me dice que omega restricto a L es igual a cero, y la siguiente es que la dimensión de L es igual a n, que es básicamente la dimensión de m sobre 2. Ok, omega restricto a L, ¿qué significa? Básicamente que, acuérdense que omega recibe tres informaciones, ¿no es cierto? Omega va a recibir un punto y dos vectores.
dos elementos del espacio tangente de TPM, ¿cierto? Cuando digo restricto a L, me refiero a que este punto necesariamente tiene que pertenecer a L y que, por lo tanto, estos dos vectores también tienen que estar restrictos al espacio tangente L, ¿ok? Acuérdense que TPL, al ser una subvariedad, eh, al ser L una subvariedad de M, entonces el espacio tangente en L es también un subespacio vectorial del espacio tangente en M, ¿ok? Por eso puedo restringir a TPL, ¿ok? Y aquí también el P me restringió a L, ¿ok? Perfecto. Entonces, a eso me refiero con que esto sea cero, ¿ok? Para cualquiera de dos vectores, cualquiera que yo coja dentro de TPL, esto quiero que sea cero, ¿ok? Y la dimensión de L que sea N, que básicamente la mitad de la dimensión de M, ¿ok? Ahora sí, finalmente, sobrando 10 minutos, vamos a definir, vamos a ver el teorema de Arnold-Liouville y voy a tener suficiente tiempo para explicarles un poco de este teorema. El teorema de Arnold-Liouville básicamente lo que nos va a dar son los primeros ejemplos de unas fibraciones lagrangianas, que es con lo que yo trabajo. Y bueno, a partir de aquí igual les voy a decir algunos temas de investigación que están relacionados con estos temas. Entonces, ¿cuál va a ser mi setup por ahora? Acuérdense que yo tengo M omega, que es mi variedad simpléctica, ¿ok? Tengo mi sistema completamente integrable, que desde ahora le voy a llamar como F, ¿no es cierto? Le voy a llamar F igual a esto, F1 hasta Fn, ¿ok? Y esto quiero que sea un sistema completamente integrable, sistema completamente integrable, ¿ok? Fíjense que F, ¿ok? Entonces F, cuando le veo de esta manera, es básicamente una función que va de M a Rn, ¿no es cierto? Donde cada una de las coordenadas en Rn sería F1 hasta Fn, ¿ok? Perfecto. Entonces, también voy a tomar, entonces, estas son las condiciones que estoy teniendo aquí, ¿no es cierto? Un sistema integrable. También voy a tomar un eh, C elemento de los reales, perdón, de Rn, tal que C es un valor regular de F, regular de F, ¿ok? Entonces, 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 lo de arriba son las hipótesis, y ahora les voy a dar el resultado. Entonces, F menos uno de C es una variedad lagrangiana de M. Es una variedad lagrangiana de M. Eh, Lagrangiana. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es lo que yo quiero. Y no solo me dice esto, ¿ok? No solo me va a dar esto de aquí, sino también me va a dar coordenadas bonitas para yo tener. Entonces, también me va a dar coordenadas que no me va a dar tiempo de explicarles las coordenadas, pero el teorema de Arnold-Liouville me da también coordenadas, ¿ok? Como cuando habíamos visto el teorema de Darboux, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos un sistema de coordenadas bonitas. El teorema de Arnold-Liouville también me va a dar un sistema de coordenadas, ¿ok? Que van a ser bonitas, que de hecho se llaman acción-ángulo, coordenadas de acción-ángulo, que solo lo voy a escribir para que esté medio completo, aunque no les voy a explicar qué son, esto va a quedar en una caja negra, pero quiero solo trabajar con las ideas que están acá arriba, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de aquí, verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros aquí no vamos a ver la demostración por falta de tiempo, pero básicamente esto ya me está dando una fibración lagrangiana. ¿En qué sentido? Que fíjense que estoy viendo valores regulares de f, ¿no es cierto? Ahora, si cada una de estas funciones son suaves, eso quiere decir que f también es una función suave, ¿no es cierto? Entonces,
el conjunto de valores regulares va a ser básicamente un abierto denso aquí dentro, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la preimagen de casi cualquier punto va a ser una lagrangiana, acá arriba, ¿ok? Por eso es que se llaman fibraciones lagrangianas, porque básicamente coges un punto de aquí, ¿no es cierto? Digamos que tú tienes de aquí tu espacio, ¿no es cierto? Digamos que esto es de Rn, coges cualquier punto y esto te va a levantar para una lagrangiana correspondiente al punto, ¿ok? Para casi cualquier punto vas a tener esto, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el pequeño, cuando empiezan a complicarse las cosas? Cuando tú coges un valor que sea singular. Cuando te coges un valor que sea singular, ahí es cuando empiezan los temas de investigación. Ahí es cuando tú dices, ¿qué tan feo me puede salir este mapa? Y ahí es cuando le empiezas a poner condiciones a este mapa y empiezas a hacer investigación en ese sentido de qué tan fea te puede quedar tu fibración lagrangiana. Ver, por ejemplo, qué pasa si solo tenías aquí n-1, cómo puedes completar con una f, n y cosas así. Entonces, a partir de esto que parece tan simple, se pueden abrir muchos temas de investigación. Y como les digo, algo que yo estudio es de estas fibraciones lagrangianas. Claro que en un sentido más amplio, digamos que este es el primer ejemplo de fibraciones lagrangianas. Y estas coordenadas, de hecho, son los primeros ejemplos de una estructura afín que se le puede poner a la base en Rn. Y bueno, un par de construcciones interesantes que se pueden hacer en este sentido. Pero es básicamente el primer ejemplo y por eso quería terminar con esto, como dándoles la primera apertura a las fibraciones lagrangianas, ¿ok? Y listo. Ahora, en los últimos minutos me gustaría decirles cuál sería los siguientes pasos, ¿no es cierto? Ustedes, digamos que después de este curso, ¿qué más pueden hacer? Yo lo que les recomiendo es que busquen hacer un curso completo de variedades diferenciales. Los libros que les hemos recomendado, por lo menos, no sé cuáles libros haya recomendado Yane, pero por mi parte, el libro de Tu, el libro de Lee, son muy buenas referencias para estudiar estas cosas de variedades diferenciales. También en este momento Vinicius Ramos, que fue uno de mis orientadores en el IMPA, está dando un curso en el IMPA que se está siendo transmitido por YouTube. Entonces pueden buscar en YouTube las redes sociales del IMPA y todo. Ahí van a estar viendo los cursos de Vinicius y pueden también ahí ir aprendiendo acerca de variedades diferenciales. Porque muchas de las cosas que vimos aquí fueron muy seleccionadas específicamente por mí para darles como que solo los teoremas y solo las proposiciones necesarias y saltándome muchas demostraciones complicadas para que podamos ver resultados bonitos sin tener que profundizar mucho en variedades diferenciales. ¿Ok? Pero lo natural es que ustedes aprendan primero variedades diferenciales bien y después poder hacer un estudio más amplio en otras partes de la geometría, especialmente en geometría simpléctica. Y bueno, como les digo, a veces es bueno dejar las cosas en caja negra, como en este curso de 2 semanas, que espero que hayan aprendido y disfrutado de las matemáticas. Y hemos dejado en cajas negras muchas cosas de variedades, ¿verdad? Y a veces es bueno dejar en cajas negras hasta que se vuelve malo. Entonces, es bueno a veces no revisar tantos detalles en un inicio, revisar las cosas por encima, pero siempre después es bueno volver a los libros, volver a las demostraciones y intentar aprender todos los detalles, intentar comprender todo. ¿Ok? Y una vez que hagan ese ejercicio de primero revisar bien variedades simplécticas, sí les recomiendo volver a las variedades simplécticas y seguir aprendiendo más de esto. Les he dado un par de referencias donde pueden buscar temas relacionados a fibraciones lagrangianas. Igual, los que están interesados en física, creo que esta parte de mecánica hamiltoniana les puede interesar. Entonces, hay muchas cosas. Igual aquí hay algunos ejemplos que les pueden servir para los físicos. Entonces, eso. Em, sí, lo que estoy haciendo es subir estas notas. Esto voy a subir a mi Dropbox. Sí, 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 análisis en variedades, exactamente. Ese es el curso del IMPA que está dando el profesor Vinicio Ramos, exactamente. Análisis en variedades, básicamente el estudio de variedades diferenciales. Sí.
Claro que lo malo es que está en portugués, pero yo creo que se entiende. Listo. Y bueno, con eso termino mi curso. Muchas gracias a todos. Em, ¿Qué cursos del IMPA recomiendo? Geometría Riemanniana está grabado por el profesor Luis Florit. Es un curso hermoso. A mí me encantó tener clases con él. Igual, creo que de Florit también está grabado un curso de variedades diferenciales. Igual lo recomiendo mucho. De grupos de Lee, yo les recomiendo ir como referencia a Johnny Evans. Me encantaron las clases que pude ver de él y la verdad es que él tiene igual en su página web, tiene un diseño del curso con videos y con notas y también con ejercicios. Entonces les recomiendo mucho buscar a Johnny Evans. Él produce algunos videos, hace algunas cosas interactivas. Creo que ha tenido más de un curso que es grabado por él. Le recomiendo mucho. Y y eso, de geometría algebraica del IMPA también, los cursos de la profesora Carolina Araujo son hermosos. Si a alguien le gusta la geometría algebraica, eh, ahí le recomiendo también bastante eso. Eh, la verdad desconozco la teoría cuántica de campos topológicos, entonces no soy la mejor referencia para responderte al respecto, disculpe. Y bueno, muchas gracias por su atención, gracias a todos los que han seguido este curso. Y bueno, espero poder haber sido de ayuda para ustedes y ya. Topología Bueno, diferencial, sí, no me acuerdo si topología diferencial está grabado, pero sí, también es muy bueno. Y hay un libro de Pollack, de Guillemin Pollack, que es de topología diferencial, que es un libro igual muy bonito, que podrían revisarlo, es muy bueno. bueno, muchas gracias, Santiago. Pido por favor un aplauso a Santiago. Agradecerle por su curso Introducción a la Geometría Simpléctica. ¿Sería parte uno, no, Santiago? O Sí, sí, o sea, por mí podría seguir hablando más de topología simpléctica, pero claro, sí, otra oportunidad. Perfecto. Agradecerte mucho, Santiago. Agradecerte por estas 2 semanas que hemos compartido contigo. Ha sido el curso al que le programamos 2 semanas. E invitarte para que nos acompañes a las 13:50 que vamos a hacer el cierre de la escuela. Sí, ver si te podrías conectar nuevamente. Voy a Trece intentarlo, cincuenta pero hora de ahora me estaban Ecuador. diciendo, Ajá. tengo una cena con la gente de la universidad, entonces, sí, Bueno, no esperemos, me va a ser ojalá nos posible. puedas acompañar. Ya. Muchas gracias, Santiago. Te agradezco mucho. Gracias a todos. Vamos a los 10 minutos de receso y a las 11 iniciamos el curso de Sebastián. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Cuídese mucho. Muchas Listo. gracias.